Sí. Buenos días a todos, bienvenidos a esta charla sobre trasplante de páncreas. Creo que va a ser muy interesante. Tenemos excelentes ponentes. Algún presentador está un poco estropeado, pero bueno, espero estar a la altura de todo y al nivel que está de toda la gente que ha venido aquí. Yo creo que va a ser muy interesante, tanto por los temas a tratar como por los ponentes que van a desarrollar sus distintas ponencias. Cuento con la inestimable colaboración de Evaristo Varo, que bueno, yo creo que es una referencia en el mundo de trasplante y trasplante de páncreas en España y también en el hospital de referencia, que es el Hospital de Santiago. Y Evaristo, te dejo. Muchas gracias, Tino, y gracias al comité organizador por poder reunirnos aquí en un tema tan complejo como es este, como los años que se lleva trabajando hacia el trasplante de páncreas en España. Indudablemente el tema de la pérdida, el manejo de la pérdida del injerto va a ser un tema cada vez más frecuente, con lo cual yo creo que es bueno ponerse un poco de acuerdo, y sobre todo con la emergencia que está teniendo Islotes y el páncreas híbrido artificial, ¿no? Entonces, si os parece bien, ¿te parece bien, Tino? Las preguntas al final del todo, mejor, vale. Pues entonces tomamos nota y la primera presentación va a ser la de la doctora Tabernero, de Salamanca, sobre un tema sumamente complejo como es el retrasplante de páncreas, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero dar las gracias al comité organizador y a la parte del comité científico de la parte de trasplante de páncreas por invitarme a dar esta charla sobre retrasplante de páncreas. La verdad es que cuando al principio dije que sí, dije, bueno, pues nada, me pongo a prepararla, y cuando te pones a prepararla y buscas en el UpToDate hay 5 referencias bibliográficas solo del retrasplante de páncreas, y una de ellas además es el registro americano, con lo cual bueno, pues me sorprendió un poco. Y luego cuando empecé a buscar bibliografía, hay que tomar los datos con cautela, porque muchos de los datos en la mayoría de los papers están mezclados con trasplante simultáneo o con trasplante aislado. Para empezar, bueno, pues llevamos más de 46 años que se hizo el primer retrasplante de páncreas, se hizo en la Universidad de Colorado, pero este retrasplante solo duró 2 semanas porque el paciente desarrolló un rechazo y lo perdió, pero bueno, hace tanto tiempo que no teníamos tanto arsenal terapéutico inmunosupresor. Esta es la situación en España el 31 de diciembre del año pasado, y si veis en los trasplantes de páncreas que se hacen, veis que la mayoría son SPKs, la mayoría son páncreas riñón simultáneos, y a lo largo de los últimos 10 años, pues la cifra de trasplantes de páncreas ha habido un año que fueron solo 24, pero la mayoría de los años está entre 30 y 40, pero veis que es un 17% del total de los pacientes que se trasplantan, es decir, es un porcentaje muy bajo. También es posible que por eso tampoco encontremos más referencias bibliográficas solo de retrasplante. De hecho, en los 193 pacientes que había el año pasado en lista de espera para retrasplante de páncreas, solamente eran un 6%. Solamente había 12 pacientes que estaban incluidos para retrasplante en lista, de los cuales solamente se trasplantaron 5, es decir, un 6% del total de 91 pacientes que se hicieron el año pasado de trasplante de páncreas. Pero si nos comparamos con Estados Unidos, según el registro americano, como veis, la línea azul de arriba es el páncreas riñón, el SPK, y sin embargo la línea amarilla, que es el páncreas aislado, y el páncreas after kidney o retrasplante, que a veces es retrasplante y a veces no, es que no llega ni siquiera a un 15%. Y estos son los pacientes que están en lista, pero claro, si incluimos pocos, pues se trasplantan menos. No llegamos ni a lo mejor a un 10 o un 20% de páncreas aislado o páncreas after kidney, que como digo, a veces es retrasplante y a veces no es un retrasplante. Y dices, bueno, pues entonces si no se trasplantan muchos, ¿qué pasa con los que no se trasplantan? Pues es que tampoco se mueren muchos más. Si veis la línea amarilla, que son los que se mueren, pues es muy bajita. Hay casi hasta un 40% que desaparecen de lista. Bajan los que permanecen en lista un 3%, es decir, deslistamos, no, es que muchos, la mayoría se trasplantan de cadáver y algunos se trasplantan de donante vivo.
¿Y cuál es la mortalidad de los pacientes pretrasplante que están esperando por un páncreas? Pues si veis, tampoco es sorprendente porque en esta gráfica, en este cuadro, veis que la mortalidad mayor la tiene el SPK. Quizá porque, como digo, muchos páncreas que son retrasplantes están metidos en el páncreas after kidney, no son retrasplantes. Y entonces, ¿tenemos que retrasplantar el páncreas? Bueno, pues creo que sí hay que retrasplantar. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hemos trasplantado a un paciente de páncreas riñón o un páncreas after kidney, el paciente sigue siendo diabético tipo 1, con todo lo que ello implica, con pérdida de control metabólico, con riesgo de hipoglucemia, porque el paciente va a tener mejor calidad de vida y sabemos, y el paciente también sabe y nos lo pide muchas veces, que estaba mejor cuando se trasplantó y que ha tenido beneficio con el primer trasplante, por lo tanto quiere volver a trasplantarse. ¿Y a quién hay que trasplantar? Pues obviamente hay que retrasplantar a aquellos que han tenido fallo del injerto pancreático. Ayer estuvimos hablando de esto y quizás a lo mejor algunas de las referencias o algunas de las conclusiones que voy a sacar cambien mañana, según el nuevo documento de consenso, pero para que veáis la definición del fallo del injerto pancreático, que como digo puede que valga hoy y no valga mañana, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y bueno, pues al principio se incluían bastantes ítems, pues que necesitara cualquier tipo de insulina o cualquier cantidad, o que fuera el 50% de la dosis total pretrasplante, o que necesitara menos de 0,5 unidades por kilo y día, que el péptido C estuviera por debajo de 0,4, con una glicada mayor de 7, que tuviera pancreatectomía, que se hubiera registrado para otro trasplante de páncreas o de islotes, o que el paciente se hubiera muerto, que obviamente ha perdido el injerto. Pero ya, según la OPTN, lo que se ha definido y lo que está en vigor hasta ahora es que un paciente ha fallado el injerto pancreático cuando le hemos hecho una trasplantectomía, por el motivo que sea, lo hemos reincluido en lista porque consideramos que es candidato a retrasplante pancreático o a trasplante de islotes, que necesite 0,5 unidades kilo de peso de insulina durante más de 3 meses. Obviamente aquí no le vamos a retrasplantar porque está muerto, pero el paciente ha fallecido aunque sea con injerto funcionante. Y es verdad que la pérdida del injerto pancreático en los 3 primeros meses suele ser por complicaciones quirúrgicas. El fallo del injerto pancreático, esto sobre todo es precoz, va a hacer que aumente la mortalidad. ¿Por qué? Bueno, pues por las trombosis. Estos son procedimientos quirúrgicos complicados, cirugías mayores que ponen en riesgo la vida del paciente. Puede haber infección de tejido necrótico, fístulas intestinales, obstrucción intestinal, sangrado, y de hecho las complicaciones intestinales, lo que está descrito es que pueden llegar a ser un 20% y lo que vemos en la clínica es que son muy frecuentes. De hecho, en este artículo pues se ve que la mayoría de las complicaciones que tienen pues tanto la trombosis como la hemorragia intraabdominal, como las necrosis pancreática, las colecciones, casi todo, aunque le dan otras opciones, pues eso, los quistes, los flemones, todo dicen, bueno, sí, heparinización, trombectomía, pero trasplantectomía. Bueno, se puede intentar, pero muchas de las complicaciones que tiene, la opción que dan es que acabar, si no mejora, en trasplantectomía. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones del retrasplante? Pues las indicaciones del retrasplante serían una diabetes de difícil control en un paciente que ha perdido previamente el páncreas por una trasplantectomía previa, por la complicación quirúrgica cualquiera de las que hemos hablado antes, o porque tenga hipoglucemias inadvertidas. Cuando revisas la literatura, bueno, pues lo que sabemos todos es que un paciente que se ha trasplantado de páncreas, se ha tenido un SPK y ha ido fenomenal, no es que fuera a ser una perita en dulce, porque los pacientes diabéticos ya sabemos que tienen muchas complicaciones, pero es un paciente más joven. Ahora, cuando va a llegar al retrasplante, si ha sido porque le ha fallado el páncreas, va a ser un paciente más mayor, con lo cual hay que tener una valoración más cuidadosa y valorar muy bien el riesgo-beneficio. Va a ser un paciente más mayor, posiblemente más obeso, posiblemente con mayor riesgo cardiovascular, que ha tenido un trasplante previo y que va a tener mayor riesgo de complicaciones. Además, ha estado inmunodeprimido con el riesgo vascular que esto le añade por estar trasplantado de riñón y páncreas o solo de páncreas previamente y, como he dicho, pues hay que valorarlo muy bien y la literatura y los artículos más recientes dicen que hay que ser muy cuidadoso tanto con la selección, como ahora hablaré, del donante y del receptor.
Los candidatos para retrasplante deben ser aquellos que tienen buena adherencia al tratamiento. Todos sabemos que un paciente que ha perdido el injerto, cualquier tipo de injerto, pero en este caso el del páncreas, porque no se ha tomado la medicación, no deberíamos incluirlo en lista de entrada hasta saber que esto va a cambiar. Que haya una posibilidad técnico-quirúrgica, quirúrgica técnica, que nuestros cirujanos nos digan que son capaces de implantar el injerto pancreático, que tenga un aceptable riesgo cardiovascular. De hecho, hay algunos artículos que dicen que todos los pacientes que se incluyen en el retrasplante deberían llevar una coronariografía previa. Sé que eso es controvertido y, por supuesto, tenemos que tener una adecuada situación inmunológica. Haber hecho el estudio inmunológico muy bien. En cuanto al filtrado glomerular, la mayoría de los artículos que yo he revisado ponía que tenía que tener un filtrado glomerular de 40 mililitros minuto, pero ayer se habló de que a lo mejor debería de estar por encima de 45 mililitros minuto, según este artículo. Cuando vemos la mortalidad la probabilidad de que falle el páncreas, a mí esto también me sorprendió. Sí que es verdad que es un poquito más mayor en el páncreas after kidney y en el páncreas aislado, pero como veis también es variable según los datos del registro americano, es muy variable según los años. Sí que es verdad que tienen la probabilidad de fallar, siempre es un poquito más alta que en el doble trasplante, tanto en el páncreas after kidney como en el páncreas aislado. En este artículo, que quizás sea el que más he encontrado de más retrasplantes, que son 52, que lo siguen a 5 meses, hacen 45 primeros retrasplantes, un 8%, hay 6 pacientes que reciben un segundo retrasplante y hay un paciente que recibe un tercer retrasplante, es decir, este paciente tiene 4 pacientes. Pero es verdad, cuando vas a ver las gráficas de supervivencia y te ves el artículo, es que hay 20 que son retrasplantes, dobles retrasplantes, trasplantan otra vez el páncreas y el riñón, y todos sabemos que la supervivencia, lo que está descrito es que es mayor en el doble retrasplante, pero sí que es verdad que hay 32 páncreas after kidney que son retrasplantes de páncreas, que no sabemos si han trasplantado el páncreas primero, pero que sí que han retrasplantado. Cuando se ve la supervivencia de los injertos, sí que es verdad que la supervivencia del páncreas, del riñón, es un poquito mayor que la del páncreas. Esta es la supervivencia, que tampoco es mala, en torno a un 70% del páncreas, que coincide con otros datos de la literatura, pero es verdad que la del páncreas after kidney es un 63%. Sin embargo, la supervivencia del paciente, cuando la ven a 5 años, la supervivencia del paciente es parecida. Y de hecho, los primeros retrasplantes no tienen una mala supervivencia a 5 años, son 87%, pero hay que recordar que muchos de estos, de 45, había bastantes, eran 30 si no recuerdo mal, que eran SPKs. Y los que tenían 2 o más retrasplantes, la supervivencia a 5 años era muy buena, la supervivencia del paciente. Cuando vemos el registro americano, pues en el registro americano a 5 años no hay mucha diferencia. El páncreas after kidney, el páncreas aislado y el SPK, en estos periodos de tiempo, cuando lo comparan ellos, son similares, en torno a un 10%, y ya a 10 años sí que quizá la mortalidad del páncreas after kidney sea un poquito más mayor, llega a ser un 30%, cuando los otros 2 tipos de trasplante son un poquito menos. Y sin embargo, cuando vemos ya en este periodo de tiempo del registro americano, pues veis que las 4 curvas, after kidney, aislado, SPK y todos, pues son bastante similares, con una supervivencia del paciente por encima del 90%. Y ¿cuándo tenemos que retrasplantar? Bueno, pues como hemos dicho, cuando quiero decir en el tiempo, porque hemos dicho cuando el paciente ha perdido el páncreas por alguno de los motivos que hemos hablado antes. En este artículo, que es bastante antiguo, ya del 2006, hacen 82 trasplantes de páncreas, que 70 son SPKs, pero solamente 4 son páncreas aislado y 1 hígado páncreas, pero solo son 7 retrasplantes. De estos 7 retrasplantes, uno, cuando lo retrasplantan, tiene una trombosis, también se trombosa en el segundo trasplante y luego tiene un TEP y se muere. Otro paciente tiene una fístula pancreática que desarrolla que acaba en pancreatectomía, y el resto son sin problemas. Como trasplantan pronto, 3 no les vuelven a poner la inducción inmunosupresora, y entonces tienen rechazo crónico y pierden el injerto. Y otros 3 a los 2 meses están vivos con injerto funcionante. Este otro, que es un poquito más reciente, pero tampoco tanto, pues es que, como digo, no hay muchos retrasplantes en los primeros, de bibliografía.
Entonces aquí hacen 11 trasplantectomías por trombosis, a uno no lo vuelven a incluir en lista, a otro espera 3 meses y medio y otro lo incluyen en las 3 primeras semanas. Las trombosis habían sido por 2 trombosis de la arteria esplénica, 1 por una pancreatitis que había acabado en trombosis y 8 habían tenido trombosis de la vena puerta. Estas son las causas, como veis, de la trasplantectomía, que son de la trombosis de la vena puerta. Luego había una disección de la esplénica y algunos trombos en la puerta también y necrosis. Y como veis, todos estos los retrasplantan pues, entre el que más el día post-16 y los demás pues, son en las 2 primeras semanas. Se mueren 2, uno está vivo pero pierde el injerto por una trombosis el día 8 y otro tiene una trombocitopenia inducida por heparina y este es el seguimiento. Pero cuando ven las gráficas tanto de supervivencia del injerto como supervivencia del paciente, la supervivencia que es a bastante tiempo, son 5 años, veis que la supervivencia del injerto es bastante buena, está por encima del 80% y comparado con el primer trasplante tampoco hay tanta diferencia y con la supervivencia del paciente sí que separan las curvas un poquito más, tampoco es estadísticamente significativo. Con lo cual, ellos recomiendan que se puede hacer retrasplante precoz porque si tenemos, aunque es verdad que esto con la escasez de órganos que hay ahora es difícil, si disponemos un nuevo órgano, pues vamos a retirar el injerto y poner el nuevo en el mismo procedimiento. Esto a mí me parece complicado, pero es verdad que si podemos hacerlo y no poner en el mismo sitio, se puede preservar el lado contrario para futuros trasplantes y algunos dicen que como se acaba de trasplantar y le acabamos de poner la inducción, podemos quizá evitar la reinducción en algunos casos. Pero luego este artículo compara 12 retrasplantes inmediatos, como vuelvo a decir, las Ns no son muy grandes, con 20 retrasplantes tardíos. Aquí hay todo tipo de trasplantes, además lo especifican muy bien, es un poco lioso cuando lo lees, pero bueno, son 14 pancreas after kidney, el 80% que sabían que aquí sí son retrasplantes porque son 13 después de un simultáneo, 1 después de un pancreas after kidney, trasplantan un páncreas aislado después de otro páncreas aislado, 4, que aquí sí que es verdad que son menos, respicays, uno tras un páncreas aislado y otro tras un spicay, y otro es un hígado y un páncreas tras el trasplante renal. Y aquí esperan bastante más, esperan una mediana de 8,3 años, mínimo 4 o 5 meses y máximo 17,5 años. Entonces, bueno, estas son las causas de por qué son trasplantectomías tardías, son las causas de por qué se ha perdido el injerto, la mayoría son rechazo crónico, salvo una trombosis, una hernia, cirrosis y una fuga. Aquí veis aquí está si se quita o no el injerto previo. Y cuando ven la gráfica de supervivencia del páncreas, veis que las curvas son muy parecidas y que cuando comparan los primeros trasplantes, que sería esta línea, con los retrasplantes, la diferencia no es estadísticamente significativa. Solamente sale significativo que los primeros trasplantes están algún día menos en el hospital, que son solo 7, que también me sorprendió, que la supervivencia del páncreas no es estadísticamente significativa y la supervivencia del paciente tampoco es estadísticamente significativa. ¿Qué riesgos tiene un retrasplante? Bueno, pues los que ya sabemos que pueden asumirse también, que son los mismos que en el primer trasplante, que el paciente se trombose o sangre, que tenga una infección, que tenga rechazo o que es un paciente que ya ha tenido 2 o 3 trasplantes previos, pues tenga más dificultad por cirugías previas. Y en cuanto a la sensibilización, bueno, pues como digo, de retrasplantes de páncreas tampoco es que haya mucho, pero bueno, este artículo de 167 trasplantes hay 3 páncreas aislados y 3 páncreas after kidney que siguen 9 años, determinan los anticuerpos el primer mes, el tercero, el sexto y anualmente. 7 pacientes tienen anticuerpos preformados, o sea, un 4,2%, y el resto de los pacientes son negativos antes del trasplante. Y entonces en el post-trasplante desarrollan, pero es de toda la N, no solo del retrasplante, desarrollan anticuerpos 26, un 65%, de los cuales 14, un 35% son DSAs y el resto desarrollan anticuerpos pero no son DSAs. 24 son 65, perdón, un 65 por DSA y un 35 no son DSAs.
¿Y quién desarrolla más DSA? Esto no nos sorprende, pues son los que llevaban más tiempo en diálisis, los que llevaban más tiempo de evolución de la diabetes, los que tenían regímenes de tratamiento inmunosupresor con ciclosporina o los pacientes que recibían sirolimus y esteroides. Estas son las características del paciente. Simplemente de los pacientes sale estadísticamente significativo que son diferentes, pero no son los resultados. Entonces, cuando ven, esto tampoco nos sorprende, cuando ven la supervivencia del páncreas, pues tienen menos supervivencia a aquellos pacientes que han desarrollado anticuerpos, sin embargo, con una N, con una P estadísticamente no significativa, aunque el tiempo de evolución es a 10 años. En el riñón sí que sale estadísticamente significativo, como era de esperar. Pero cuando lo hacen también, cuando lo separan por los que no tienen anticuerpos post-trasplante que no son DSAs o tienen anticuerpos post-trasplante que sí son DSAs, pues sí que sale estadísticamente significativo tanto en el páncreas como en el riñón. Y entonces los pacientes tienen más rechazo porque, claro, han desarrollado, los que han desarrollado anticuerpos DSA o no DSAs, pues tienen más rechazo. Pero, sin embargo, la supervivencia, y eso que es a 10 años, si estiráramos el tiempo, pues a lo mejor salía estadísticamente significativo, pero sin embargo a ellos no les sale. También vuelvo a decir que aquí no podemos hablar solo del retrasplante porque está todo mezclado. Y este es un artículo también de muchos menos, pero que sí que habla de los páncreas after kidney y de los páncreas aislados, que solamente los siguen 2 años, les hacen anticuerpos mensualmente y luego hasta el 6º mes. Y hacen de listing, permiten MFIs para algunos antígenos. A mí me ha sorprendido que permiten más para C que para DR y DQ. Y un 26%, aunque la N es muy pequeñita, 9 de 35 desarrollan anticuerpos y uno estaba preformado entre un mes y aproximadamente 9 o 10 meses. No hay diferencia según el tipo de trasplante en que no tengan DSAs o si tengan DSAs. Y cuando vemos los datos de función renal, de rechazo y de pérdida del injerto y de CMV, pues no se les sale estadísticamente significativo, pero este estudio pues son 35 pacientes, con lo cual está publicado, pero no sé si nos aporta mucho. Y en el registro americano, pues lo que vemos es que un 20% de los pacientes, que son estas 3 líneas de aquí, se sensibilizan, pero si veis la línea amarilla y la línea naranja, veis que casi entre un 15 y un 20% de los pacientes van a tener más de un 80% de PRA, con lo que eso nos implica la dificultad para retrasplantarse. Y ya para ir acabando, contaré la experiencia que tenemos nosotros. Hemos hecho nosotros como Contesta Mañana, empezamos en el 2009, con lo cual los retrasplantes los hemos empezado más tarde. Hemos hecho 10 con una edad media de 45 años. Se han hecho 10 retrasplantes porque un paciente ha tenido 2 retrasplantes y desafortunadamente son estos 2 que hemos perdido y el paciente de momento no creo que se pueda volver a trasplantar. Y uno fue un páncreas after kidney que no se había retrasplantado, o sea, no es un retrasplante de páncreas, era una donante, un receptor de vivo que posteriormente se trasplantó el páncreas. Todos los pacientes están vivos, pero la supervivencia del injerto pancreático por estos 2 que se perdieron es del 80% y esta es la evolución de su hemoglobina glicosilada, aunque obviamente a 5 años pues tenemos solamente 2 pacientes. Entonces, ya para ir acabando, el retrasplante de páncreas es posible en centros experimentados, ofrece buenos resultados de supervivencia tanto del injerto como del paciente, pero es necesaria una adecuada y cuidadosa selección del receptor, de su riesgo cardiovascular, de la adherencia, del índice de masa corporal. Por lo tanto, hay que realizar una exquisita selección del donante porque va a haber más dificultad técnica. Tanto el retrasplante precoz como tardío tienen sus ventajas con buenos resultados de supervivencia y de injerto y de paciente. El retrasplante pancreático se realiza frecuentemente en pacientes más sensibilizados, lo que aumenta el riesgo inmunológico, pero no lo contraindica. Por lo tanto, debemos hacer un estudio inmunológico muy detallado y ya para dar paso a la siguiente charla, quizá no todas las pérdidas del injerto pancreático necesiten acabar en retrasplante. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación, un tema que tuvo un boom hace unos cuantos años, que empezaban muchos centros en España a hacer trasplantes de islotes, parece que han venido abajo. Yo creo que tenemos a uno de los mejores expertos en trasplante de páncreas y, como no, de islotes de nuestro país, que es Pedro Ventura.
Bueno, Tino, gracias por las palabras. Yo ni de páncreas ni de islotes, no estoy tan seguro, que esto de experto. Y de islotes seguramente pues, que no. Pues entonces yo menos. Pero lo que dices tú, hubo un boom hace muchos años de transporte de islotes, y así que mi charla está muy facilitada, vamos a recuperar tiempo y vamos a dejar más tiempo para Tony, que es la charla que importa, que es lo que nos va a cambiar quizá nuestra actitud. Porque hablar de trasplante de islotes, primero en España, en la red actual, es hablar de conceptual, por eso va a ser una charla muy conceptual, por un lado, y por otro, y tú tuvo un trabajo arduo de revisar toda la bibliografía, y yo felizmente tuve que revisar una quinta parte de los artículos que ha revisado ella, porque trasplante de islotes después de un trasplante de páncreas realmente hay muy poca información. Así que es un poco donde estamos el paradigma hoy, ¿no? Es decir, nos falla el injerto pancreático y ¿qué hacemos? Este es el paradigma que queremos discutir hoy, que es un paradigma que discutimos muy poco. Lo discutimos también en trasplante renal, discutimos poco. ¿Qué hacemos cuando nos falla el riñón? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la mejor estrategia? Esto no lo discutimos muchas veces y ahora el objetivo de este foro hoy aquí es, pues, ¿cuál es la mejor estrategia cuando tenemos un paciente que falla el injerto pancreático? Que, infelizmente, sabemos que a los 10 años estamos hablando de un 20% de todos los pacientes que trasplantamos. No es despreciable discutir esto y tenemos que hablarlo de forma muy concreta. ¿Por qué el trasplante de islote? Porque hubo este boom también hace 20 años, porque es el concepto, es el natural. Es decir, al final hacemos un trasplante que es una bestialidad de abrir una cirugía con una cicatriz mediana para trasplantar 2% de toda esa masa de tejido que trasplantamos. Hacemos anastomosis vasculares complejas. Estamos hablando de hacer retrasplante, reintervenir un abdomen, cuando nosotros, si pudiéramos hacer un trasplante de islotes, simplemente con una infusión intrahepática, tal y como en algunos pacientes hacemos la hemodinámica hepática pre-trasplante porque tienen algún gradiente y queremos mirarlo porque sería tan fácil como esto. Por eso, porque estamos hablando de hacer el trasplante de páncreas, el retrasplante de páncreas, si pudiéramos hacer efectivamente el trasplante de islotes. Pero no solo técnicamente, a nivel quirúrgico, nos permitiría aumentar el pool de donantes. El tema es que no compite el trasplante de islotes con el trasplante de páncreas, no compiten, son donantes diferentes. Ayer hablábamos del tema de donación, documento de consenso, del donante, ampliar criterios, del donante obeso, el donante mayor, el donante pequeño. Estos donantes, muchos de estos son los buenos para trasplante de islotes, por eso esos injertos que no tiraríamos serían injertos que nosotros utilizaríamos. Por eso no estamos optimizando una herramienta que a día de hoy estamos haciendo. Vamos a sacarlos, mitad de los páncreas que vamos a sacar, los tiramos. Probablemente esa mitad de estos podríamos reutilizarlos para trasplante de islotes. Por eso no es competir, es utilizar y optimizar el proceso. Y por otro lado, el receptor. Lo comentamos y yo creo que todos que hacemos trasplante de páncreas en consulta vemos a estos pacientes diabéticos con arteriopatía, calcificación y que finalmente no los trasplantamos por tema quirúrgico, ya como primer trasplante. Como retrasplante yo creo que la doctora Tabernero ha demostrado muy bien que aún más nos incrementa más riesgo quirúrgico de reintervención, una abdominía tocado previamente y por eso aumentamos mucho el riesgo quirúrgico y los terminamos descartando para un retrasplante. Y son estos pacientes que también podrían beneficiar de un trasplante de islotes. Por eso no competimos. Yo creo que aquí no estamos hablando de si una opción es mejor que la otra. Yo creo que aquí es de tener las dos opciones, me atrevo a decir, de tener las tres opciones sobre la mesa, que es donde yo creo que a día de hoy en España seguimos sin tener esta opción sobre la mesa y que nos falta en nuestro portafolio de poder ofrecer los tratamientos a nuestros pacientes. Pero no podemos mirar el trasplante de islote con nuestra visión de trasplante de páncreas, no podemos. No, lo que sabemos, estos son datos ya de seguimiento de 20 años, single center, del grupo de Lorenzo Piemonte en San Rafael, en Milán, y lo que vemos es que aquí a los 5 años la supervivencia del injerto es libre de insulina es del 50%, es decir, la insulina independencia a los 5 años es del 50%. Pero respecto a lo que es función del injerto es diferente. Y aquí es donde los endocrinólogos, cuando estudian, evalúan y siguen a estos pacientes, tienen una visión, perspectiva muy diferente. Primero hay que contar que estos estudios a 10 y 20 años, hablamos de un momento en que había insulina basal, bolus, y no había lo que escucharemos enseguida, lo que son los hybrid systems, las bombas de insulina o los closed loop pumps, ¿no? Pero en estos estudios de largo plazo lo que podemos ver es esto, que los insulina independientes del grupo de Lille en Francia, una vez más o menos 5 años del 50%, ¿vale? Pero lo que de insulina independencia, pero lo que es función, secreción basal de péptido C, sí que vemos que es bastante superior, es decir, al final lo que es secreción basal de péptido C va cercano al 80%.
El problema es que sabemos que los que no tienen función óptima al principio, es decir, los que pierden los islotes de forma muy precoz, sea por motivos de agregación plaquetaria, porque al final los inyecta directamente en el árbol vascular, hace el IBMIR, que es el tema de la trombosis inmediata, mediada por las plaquetas, y luego hacen el rechazo. El islote está expuesto directamente a lo que es todo el sistema inmunitario, no tiene la protección del sistema vascular, y por eso también hay más rechazo, más DSAs en el trasplante de islote. Por eso no podemos comparar, pero sí que funcionan. Los que se quedan ahí funcionan. No son lo suficiente para producir insulina para alcanzar la insulina independencia, pero funcionan. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros buscamos un sitio diferente donde ponerlos, sea protegidos con un biodispositivo, sea en un sitio protegido en el organismo donde hay este largo vascular, probablemente van a funcionar igual o mejor que lo que estamos haciendo en el trasplante pancreático. Y por eso es algo que no debemos tumbarlo ya, a pesar de los... yo empecé con la doctora Ricard hablando de trasplante de islotes, era el futuro, sigue siendo el futuro, esto fue hace ya 12 años, y ya escuchaba en ese momento que era el futuro en el año 2000, por eso llevamos más de casi 30 años hablando del futuro, y yo sigo aquí diciendo que esto va a ser el futuro igual, ¿no? Esto es lo que me escucháis. Y una vez más, cuando juntamos los datos de trasplante de islote, estos son datos de 22 estudios con una metaanálisis, una vez más, insulina independencia a los 5 años, 40%. Por eso no hablamos de lo mismo que trasplante de páncreas. Y esto es lo que el grupo de Edmonton, como sabéis, el grupo de Edmonton fue el primer que realmente rompió y hizo este boom que luego vimos en España de crear plataformas, factorías de producción de islotes para su uso a nivel clínico. Fue porque el grupo de Edmonton en el año 2000 publica un New England con 7 pacientes, en el cual demuestra una técnica con un protocolo de inmunosupresión que mejoraba un poco la función respecto a lo que se conocía hasta ese momento. Y este grupo ahora, después de 20 años, ha publicado su experiencia y ha comparado en los pacientes trasplantados de islotes en su centro con los trasplantados de páncreas, cuál ha sido la diferencia en outcome, ¿no? Una vez más, supervivencia del paciente, lo que vemos es que los islotes, una tendencia a una supervivencia mejor del paciente, pero hay un sesgo muy importante aquí. Casi todos los pacientes con islotes son de pacientes sin enfermedad renal crónica, por eso no son grupos comparables. El paciente diabético tipo 1 sin afectación microvascular, probablemente sin afectación macrovascular tampoco, por eso no podemos compararlos. Así que la supervivencia, y yo me quedo con el dato, que no es inferior en el trasplante de páncreas en pacientes con más de 20 años de diabetes con enfermedad renal crónica. Pero esto es lo que sabemos cuando trabajamos trasplante de páncreas. Insulina independencia inmediata al momento, supervivencia a largo plazo claramente superior respecto a lo que es insulina independencia. Una vez más, si vamos aquí a los 5 años, vemos que sus cifras son incluso un poco más bajas respecto a la insulina independencia. Vamos alrededor de un 30%. Por eso, claramente el trasplante de islote no lo podemos comparar con el trasplante de páncreas, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de complementariedad, no estamos hablando de si hago páncreas o hago islote en el paciente que puede hacer páncreas. Honestamente, a día de hoy hago páncreas, no tengo duda de ninguna, pero el islote sí que tiene un punto. Y aquí, esta es la supervivencia del injerto, lo que os comentaba, este es lo que es el péptido C. Y respecto a la alimentación continua en la glucosa, el trasplante de páncreas no tiene color. Estamos hablando de normoglucemia prácticamente. Estamos hablando del 98%, un estudio que nos enseñó ayer Tony, 98% de tiempo de rango terapéutico, comparando con el trasplante de páncreas aislado, curiosamente aquí en pacientes sin enfermedad renal o con el trasplante de islote, vemos que sí que tienen función buena, y es lo que comentábamos ayer. El criterio de Eagles para fallos se diseñó para esto, para intentar mejorar sus resultados comparado con el páncreas, pero al final lo que nos ha dado es al páncreas un golazo, porque son 10-0, no hay color, ¿no? Pero este es el caso, es que cuando comparamos una técnica con la otra, el objetivo primario del trasplante de islote no es la insulina independencia, es el control glucémico. Son dos cosas diferentes. Es reducir la habilidad glucémica, reducir las hipoglucemias sintomáticas y principalmente las asintomáticas, y prevenir lo que son ingresos y riesgo vital del paciente. Por otro lado, bajo riesgo quirúrgico, se puede administrar en prácticamente a todos los pacientes, excepto aquellos con hepatopatía, y el tipo de paciente, principalmente el paciente trasplantado de riñón, que estamos hablando de un retrasplante de páncreas en un paciente que mantiene su injerto renal funcionante, ya está inmunosuprimido, y por eso no vamos a incrementar el riesgo. No estamos hablando de esto en un paciente con diabetes tipo 1 sin enfermedad renal, estamos hablando de un paciente trasplantado que ya está inmunodeprimido, por eso el riesgo de inmunosupresión no se habla. Eso sí, lo que hablamos de insulina independencia miramos a corto plazo, no a largo plazo como el trasplante de páncreas.
Eso es lo que sabemos. Trasplante de páncreas, más complicaciones comparado con la infusión de los islotes, más infecciones y más gelaprotomías, y por este motivo la comparativa aquí, el trasplante de islote es mejor. Pero lo que os comentaba, ¿qué datos hay? ¿Qué evidencia tenemos respecto a cuántos podemos hacer? ¿Es algo que se puede hacer? El paciente que ha tenido un trasplante de páncreas y que luego le falla el páncreas y hacemos un retrasplante de islotes. A nivel mundial hay 18 casos documentados, así que esto va a ser una serie muy pequeña y voy a ser muy rápido. Aquí el grupo 1 es grupo de trasplante de islote después de páncreas. El grupo 2 es el grupo que ha fallado el páncreas y no se ha retrasplantado de nada. El grupo 3 es el grupo que se ha retrasplantado de páncreas. Es decir, se falló el páncreas y se hace un retrasplante de páncreas. Como veis, 10, 7 y 3, es decir, son N pequeñas comparativas, pero hay 10 pacientes en el cual han hecho un trasplante de islote después del trasplante de páncreas. Este es el grupo de Zurich. Y esto es lo que ven, y yo me enfoco en esta parte de la gráfica respecto a no hacer nada. Es verdad que estamos hablando previo al closed loop system, y esto va a ser un cambio de paradigma probablemente, y esto son datos del 2018 para atrás. Por eso no había bomba de insulina, no había closed loop system. Pero lo que vemos es que los pacientes que no se han retrasplantado, el control glucémico era claramente peor que el paciente que se ha trasplantado de islote o el paciente que se ha trasplantado del páncreas. Por eso el trasplante sí que aportaba este beneficio en el control glucémico comparado con el paciente que se mantenía con insulina bolus basal, ¿no? Este es del grupo de Edmonton, que hacen el mismo análisis, qué pacientes hemos tenido que hemos retrasplantado de islote después de un fallo en el injerto pancreático. En este caso también luego lo comparan con retransplantes de páncreas. Dicen que han hecho 4, realmente han incluido 4 en lista de espera, han trasplantado 3, no sé por qué incluyen el 4, porque lo han incluido en lista para dar el número, pero que realmente han hecho 3 trasplantes. Pero lo que veis es que el CPRA, había una variabilidad en estos 3, pero la mayoría no estaban sensibilizados. Pero la hemoglobina glicada, veis que en los 2 casos que el injerto de islote ha funcionado, se ha bajado a estos 5, es decir, un buen control glucémico, y este paciente le falló el injerto de los islotes y al final volvió a necesidades de insulina y a un mal control glucémico. Pero esto es un poco que presentan las gráficas, que habitualmente luego es un poco más visual. Los 2 pacientes que han recibido el trasplante de islote, y lo que veis es esto, es que luego aquí en rojo veis la hemoglobina glicada y veis que hubo este control, en azul está el péptido C, veis que hay producción de péptido C, hemoglobina glicada a los 5 años después del trasplante, y a pesar de no haber alcanzado la insulina independencia, sí que alcanzó glicadas bien controladas con péptido C positivo. Por eso a este paciente el control, la percepción individual realmente puede mejorar. Cuando comparan con el paciente que se trasplantó con el retrasplante de páncreas, este es uno de los riesgos que el doctor Tabernero comentó, el tema del filtrado a la fecha del retrasplante, del 45 que discutimos ayer, pero por ejemplo este paciente tuvo un empeoramiento de la función renal, y eso es algo que no es despreciable. Nosotros que hacemos trasplante de páncreas después de riñón o retransplantes de páncreas, sí que hemos visto algunos casos en que la función renal te sube un umbral, pasas de su creatinina habitual de 1,4 al 1,8 o 1,9. Sí que algunos casos pasa, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisión, y por eso nosotros intentamos siempre que posible tener una biopsia en injerto renal previo al retrasplante para saber dónde partimos respecto a la fibrosis. Y este es un caso de Polonia, y es el último, no hay más, en el cual lo que han hecho ha sido lo mismo, un retrasplante de páncreas. Este es el control glucémico en diferentes días, a lo largo de diferentes días, previo al retrasplante de islote. Y luego aquí es después del trasplante de islote, lo que veis es que realmente ha logrado aumentar de forma muy significativa el tiempo en rango terapéutico, no el estrecho, esto no está descrito en el trabajo, pero el tiempo en rango terapéutico ha bajado un 98%, que si pensamos en el trasplante de páncreas es muy parecido al que tenemos en el trasplante de páncreas, 98% es muy buen resultado. Claro que el trasplante de islote tiene muchos hurdles, como dicen los americanos, es decir, es una carrera de barreras. Esto no son los 100 metros barreras, 110 metros barreras, estos son los 2 kilómetros barreras. Hay que mirar el tema administrativo, logístico, cómo estos páncreas que descartamos, cómo llegamos a la factoría. El tema económico, cuesta $500,000 euros mantener una factoría de aislamiento de islotes al año. Por eso tiene un coste muy importante que estamos hablando. Si en España realmente se monta, ¿dónde lo vamos a montar? ¿Cómo y en qué situaciones? Luego la infusión, la vía de acceso, lo que he comentado, la mayoría es intrahepática, es vía portal. Esto en principio no sería el problema. Tenemos los radiólogos aquí y los intervencionistas lo harían en un PIS-PAS. Estos me dirían, esto no hay problema, no va por ahí. Pero el número de los pacientes, y aquí es donde tenemos que seleccionar bien qué pacientes. Y aquí que es donde yo creo
que también tenemos que tener una visión hacia el futuro, ¿vale? Porque estamos entrando en la tecnología con el tema, como escucharemos, del Closed Loop System, pero hay que entender que la diabetes es un negocio de billones de dólares al año. Son más de 5 billones de dólares al año de negocio en la diabetes. Y hay mucha investigación en alternativas para poder alcanzar sistemas libres de insulina que alcancen la euglucemia utilizando stem cells o utilizando otros biodispositivos para delivery de los islotes. Estas son algunas de las compañías que están trabajando muy activamente en estos delivery systems. Y ahora os comparto, dentro de toda la parafernalia que hay de alternativas, biodispositivos, bioreactores, infusiones, lo que sea, os comparto lo que hay de evidencia clínica, lo poco que hay de evidencia clínica, pero que esto ya está en la práctica clínica habitual. Por un lado, que son los stem cell islets, que en in vitro funcionan muy bien, en modelo murino y modelo de primate no humano funcionan muy bien. El tema es todo el tema inmunológico, es que puede ser autólogo, pero es mucho más caro producir stem cells a nivel autólogo, porque va individualizado, pero sería lo suyo, sería lo perfecto. Pero luego tenemos los halogénicos, y los halogénicos son los que realmente el problema que tenemos es la inmunosupresión, es que van a ser como los islotes halogénicos, vamos a tener que usar inmunosupresión, ¿no? Y por otro lado tenemos la oportunidad, si editamos genéticamente y los inmunoprotegemos el islote in vitro antes de infundir al paciente, también nos saltamos la inmunosupresión. Al final podemos usar los islotes humanos, no de stem cells, pero islotes humanos con pequeña modificación genética que podrían estar inmunoprotegidos. Y esto ya está en fase clínica, en ensayos de fase clínica. Esto no es futurología, esto ya es actualidad, ya estamos en fase clínica. Vertex empezó con su BX264, que lo que hacían era infusión con un dispositivo protector, que intentaba con un biodispositivo protector para intentar inmunoproteger las células y no inmunodeprimir los pacientes, pero han tenido malos resultados, lo han parado, y lo que salió fue el BX880, que lo que hacen es infusión intraportal, tal y como hacen los islotes de halogénicos de humano, y lo que hicieron era con inmunosupresión. Y estos son los resultados que han publicado el año pasado en el New England, es que alcanzan los objetivos de insulina independencia y de péptido C positivo. Es decir, bajada, mejoría muy importante de péptido C, mejoría muy importante del control glucémico, mejoría muy importante de hemoglobina 1C. Y por eso esto no es futurología, esto está en fase 2, esto fue en fase 1, con pocos pacientes, en fase 2 de reclutamiento a nivel mundial, participando a centros americanos y europeos y un centro australiano, pero que es algo que está ya en fase 2 y que si nosotros no estamos dentro, no tendremos esto disponible a corto plazo a nuestros pacientes. Igual nos llegará, pero en 5 o 7 años a la clínica. Pero yo, cuando tenga ese paciente que me falla el páncreas, que yo sé que no lo puede retransplantar el páncreas, y por mucho control, y yo la verdad que individualmente sufro y por eso quizá creo que me meto en esos fregados. Y luego tenemos los hipoinmunes, y esto es un caso clínico único. Veréis que es un New England, pero es un brief report, es un caso único, que es del grupo de, es un joint entre Oslo y Suecia, y lo que han hecho, y Uppsala en Suecia, y lo que han hecho es una edición genética en los islotes, que lo que hacen es reducir la expresión HLA de clase 1 y clase 2 en la superficie, y después hacen una segunda edición genética en lo que agregan es el CD45, el CD47. Lo que hacen es, el CD47 va a aumentar la tolerancia, y al reducir la exposición a clase 1 y clase 2, reduce lo que es la exposición al riesgo de inmunológico. Lo que ven es que la supervivencia de las células por la transfección es diferente, y aquí ya buscan un sitio de difusión diferente. Ya no van intraportal, lo ponen debajo del brazo, dentro del músculo. Entonces esto probablemente va a tener este potencial de inmunoprotección. Y lo que han visto en este caso, que han tratado, es que realmente producción de péptido C hasta las 12 semanas, y han reducido de forma importante lo que son los niveles de hemoglobina glicada en este paciente. Por eso es un caso único que han publicado ahora. Creo que fue un off-label porque no han empezado todavía el estudio de fase 1 de inclusión de más pacientes, pero es un proof of concept de que realmente estas células, estos islotes hipoinmunes pueden funcionar, y no me extrañaría que dentro de poco tengamos los ensayos de fase 1 y fase 2. Así que ya para terminar, este es un poco cómo tenemos que ver el paciente con fallo injerto pancreático. La doctora Tabernero comentó muy bien, el timing nos cambia este algoritmo. El timing, si es un fallo precoz,
por una trombosis en un paciente que al final es casi un primer trasplante de páncreas, es un retrasplante, pero es un paciente que ha estado naïf respecto a la función del reto pancreático previa, va a ser diferente a si es una pérdida tardía, porque también a nivel cardiovascular, probablemente el paciente que falla a los 15 años post-trasplante de páncreas a nivel vascular no tiene el mismo árbol vascular para hacer un retrasplante que es el paciente que tiene un fallo inmediato. Y aquí es donde quizá deberíamos tener todo el portafolio a disposición y que esto sea una valoración individual, caso a caso, incluyendo el paciente en el centro de decisiones. Tenemos que los centros que tienen islote, en todos los artículos se comenta con el paciente ha participado en la decisión. Cuando tiene las tres opciones, el paciente decide. Al final, esto es el lema de la SET, un trasplante para la vida, pero también que el paciente sea una parte implicada. Y claramente el paciente con bajo riesgo y con una expectativa de vida larga, quizá debemos hacer el trasplante de páncreas, sigo creyendo en esto, pero el paciente de alto riesgo quirúrgico sí que igual podemos hacer el trasplante de islote y escucharemos qué nos dirá el doctor Amor acto seguido para ver qué hacemos después. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Ventura. A continuación, el doctor Amor de Barcelona también nos va a hablar sobre el páncreas artificial híbrido, que parece ser que va a ser el que cante, ¿no?, próximamente. Antonio Jesús, cuando quieras. Gracias por haber invitado a participar. Yo me siento muy cómodo hablando de este tema porque soy endocrino, soy un rara avis aquí. De hecho, no sé si en la sala hay algún endocrino más, veo alguno. Y como veréis es la mejor opción para el que ha perdido el injerto pancreático, como luego os comentaré y como de hecho han ido diciendo mis contrincantes a lo largo de sus intervenciones. Estos son mis conflictos de interés, ninguno relacionado con la ponencia de hoy. Esto es un poco como he dividido la charla, un poco presentar un poco lo que significa un páncreas artificial híbrido, porque la mayoría de vosotros sabéis lo que es, pero quizá como no sois endocrinos no conocéis al detalle lo que significa, ¿no? Y aquí os hago un poco de una evolución de cómo ha ido la tecnología en diabetes, ¿no? Desde el descubrimiento de la insulina en el año 1921, pasamos por una travesía en el desierto donde había poca innovación tecnológica, la verdad, y no fue hasta el año 2000 aproximadamente cuando aparecieron los sensores que cambiaron el paradigma del manejo del paciente con diabetes tipo 1 sobre todo. Después un siguiente hito fue la aparición del páncreas artificial híbrido 2015 y sobre todo 2018-2019 cuando aparecen los nuevos páncreas artificiales híbridos avanzados que son los que tenemos hoy en día. ¿Y qué significa tener un páncreas artificial híbrido? Me gusta porque esta imagen es la que ha puesto Pedro en su presentación también. De hecho, un páncreas artificial híbrido no es más que una comunicación entre la bomba de insulina y el sensor. El sensor sensa la glucosa que el paciente tiene intersticial, lo envía a la bomba a través de un algoritmo de control. La bomba fija automáticamente la cantidad de insulina que ha de aportar al paciente para conseguir la normoglucemia. A modo esquemático, cómo funciona un páncreas artificial híbrido está puesto en la diapositiva. De hecho, el sensor sensa la glucemia. Cuando sensa que la glucemia va hacia abajo, automáticamente el sistema para la infusión, incluso puede parar de poner insulina al paciente. En cambio, cuando la glucosa tiende a ir hacia arriba, el sistema automáticamente empieza a poner más insulina. Lo que hacemos es que intentamos mantener en todo momento al paciente en el objetivo que hemos fijado. En la diapositiva es 100, pero podemos coger otro objetivo, 80, 100, 120, 120, 150, depende del sistema, depende del momento, depende de muchas características del paciente. Y no solo eso, sino que cuando tenemos una excursión glucémica marcada, el sistema es capaz no únicamente de cambiar la infusión, sino de ponernos microbolus, que pueden ser 2, 3, 4, 5 unidades, lo que tenga el algoritmo de control. ¿Y por qué significa híbrido? Pues significa porque aún el paciente tiene que hacer alguna intervención, sobre todo cuando come, que es que le tiene que decir al sistema, voy a comer X cantidad de hidratos, entonces yo te aconsejo que te pongas 5 unidades y el paciente tiene que aceptar estas 5 unidades y tiene que ponerlo manualmente. También el ejercicio, también es otra situación, pero por eso se llama híbrido, porque la mayoría lo hace el sistema, pero alguna cosa tiene que hacer el paciente y tiene que intervenir. Estos son los que tenemos en el mercado hoy en día en España, son 4, uno está a punto de salir, para que los veáis, seguramente algunos de estos pacientes lo tienen. Y esto es la evidencia que tenemos con ellos. He puesto los últimos metaanálisis que tenemos, el de la izquierda, ensayos aleatorizados, 27 ensayos que muestra que con lo que teníamos hasta ahora, el sistema de páncreas artificial híbrido consigue casi 10% más de tiempo en rango, entre 70 y 180. Y el de la derecha son estudios en vida real, más de 600.000 pacientes, donde nos muestran que la gran mayoría de sistemas híbridos, quizá uno no, pero la gran mayoría consiguen llevar al paciente en un
tiempo en rango más del 70%, que equivaldría a una hemoglobina menor a 7%, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que nuestro objetivo general cuando hacemos un islote o hacemos un trasplante de páncreas, que es mantener la mejor hemoglobina posible, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a decir por qué no hemos de utilizar cada uno de las alternativas. ¿Por qué el trasplante de páncreas quizá no es la mejor opción, ¿no? Primero me tengo que dar por vencido si comparo el control glucémico que obtenemos con el páncreas artificial respecto al trasplante de páncreas. Esto es un estudio importante hecho en nuestro país, comparando dos sistemas de páncreas artificial híbrido. Evidentemente mejora todo, calidad de vida y mejora la hemoglobina de 7,3 a 6,7, perfecto, ¿no? Decimos, pero claro, si lo comparamos con lo que obtenemos con el trasplante de páncreas, que veis aquí que son una hemoglobina de 5, no a 3 meses como este estudio, sino a 5 años, pues la comparación, pues salgo perdiendo seguro, ¿no? No solo eso, si miramos por monitorización continua, pues tiempo en rango con los sistemas híbridos, 70, 75, 80 como mucho, con trasplante de páncreas, 90, 95, lo que queramos, ¿no? No hay color, ¿no? Incluso hay algún estudio, esto es un estudio retrospectivo de la Universidad de Wisconsin, que lo que hacían era comparar pacientes que perdían el injerto pancreático, que mantenían el injerto renal, y los comparaban los que se habían retrasplantado versus los que no se habían retrasplantado, con todas sus limitaciones, porque evidentemente los grupos no son del todo comparables, pero fijaos que en este estudio el retrasplantar mejoraba la viabilidad de este injerto renal. Es verdad que no había diferencias en mortalidad, pero podría preservar la función renal el retrasplante, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema del retrasplante de páncreas? Que lo primero que tenemos es que nuestros receptores cada vez son más mayores. De hecho, en los últimos datos de la ONT, en el primer trasplante casi el 50% ya tiene 45 años o más, ¿no? ¿Y cuál es nuestro gran problema? Que lo hacemos muy bien, ¿no? Que la supervivencia de estos injertos es cada vez mayor. De hecho, estos estudios de FISPAN, seguro que muchos han participado. Supervivencia del injerto pancreático en España, 5 años media, 83%. Si miramos datos de la Universidad de Minnesota, que sabéis que son los pioneros en esto, 2.500 trasplantes, supervivencia media del injerto cuando es un trasplante doble, la media de supervivencia más de 35 años, supervivencia de 10 años casi del 90%, ¿no? Esto que condiciona que, claro, si nosotros hacemos el primer trasplante de páncreas a los 40-45 años, ¿quién le hace el segundo cuando falla a los 60-65 años? ¿Cuántos cirujanos querrían hacer este retrasplante, ¿no? Algunos diría que sí, pero si les digo que el paciente seguramente habrá ganado peso después del primer trasplante, esto lo vemos todos en nuestro día a día, y si encima el riesgo vascular de este paciente es muy alto y a 10 años el 20% tiene eventos cardiovasculares, la mayoría de ellos eventos vasculares periféricos, que es muy agradecido para hacer un segundo retrasplante, como todos sabemos, pues aún seguramente los que se atreverían a hacer un retrasplante son cada vez menos, ¿no? Y uno me dirá, bueno, pero ha escogido el extremo de la cuestión, ¿no? ¿Y por qué no nos planteamos hacer el retrasplante en aquellos que el trasplante de páncreas le falla precozmente, ¿no? Y es verdad, lo podemos hacer así, ¿no? Pero datos de la serie brasileña nos dice que seguramente aquellos que retrasplantan, que se falla el trasplante precozmente, sobre todo por causas inmunológicas, precisamente tienen la menor supervivencia a un año después del retrasplante, ¿no? No hablar, como nos han dicho, de que habitualmente los pacientes que requieren un retrasplante están más sensibilizados, y por no hablar ya de la técnica quirúrgica, la actoquirúrgica, que a veces es más complicado, ¿no? ¿Y esto cómo queda reflejado? Queda reflejado muy bien en las estadísticas americanas, donde nos ponen cuántos pacientes en lista están por retrasplante y cuántos son un primer trasplante. Fijaos que en el 2012 hemos pasado de un 15% de los pacientes en lista que son un retrasplante a solo un 6,3% en las últimas estadísticas, un tercio de los que había en el 2012, ¿no? ¿Y por qué el trasplante de islotes quizá no es la mejor opción? Yo pensaba que Pedro me iba a poner este estudio, el Trimeco, porque es el único estudio casi que hay aleatorizado comparando lo que podemos decir tecnología avanzada de diabetes versus trasplante de islotes. Son pacientes que bien se trasplantaban de islotes porque tenían hipoglucemias de repetición, o bien se habían hecho un trasplante de riñón y tenían mal control glucémico y los aleatorizaban a hacer un trasplante de islotes versus el tratamiento intensivo que había en aquella época. Estamos hablando del 2018. Si miramos este estudio aleatorizado, pues si comparamos, evidentemente a nivel de hemoglobina, a nivel de porcentaje de pacientes que tienen hemoglobina menor a 7 sin hipoglucemias, el trasplante de islotes gana respecto a lo que era intensivo en ese momento. Intensivo significa 2/3 con bomba y menos de un 20% con sensor en ese entonces. Y
ninguno con sistema de páncreas artificial híbrido, con lo cual este sistema hoy en día no tiene ningún valor para comprar islotes versus lo que tenemos hoy en día, ¿no? Yo también pensaba que Pedro iba a mostrar estos estudios que son, digamos, una emulación de lo que podría pasar en uno que falla el páncreas y mantiene el riñón, que son 2 estudios. El primero, el de la izquierda, es una emulación de un ensayo clínico con base poblacional, el segundo es un Propensity Score Matched Score. Lo bueno que tienen estos 2 estudios, que están hechos en Francia, con el grupo control son pacientes de Francia, y lo que hacen es comparar el páncreas, un paciente con diabetes tipo 1 que solo se trasplanta un riñón versus pacientes de diabetes tipo 1 que trasplantan un riñón y después le hacen un trasplante de islotes, ¿no? Y muy bien, perfecto, vemos el primero que nos dice que el hacer un trasplante de islote después de un trasplante de páncreas se asocia con una mejoría de supervivencia del paciente, son 40 pacientes versus, comparado con 80, 40 solo, digo. El segundo estudio, que son 45 pacientes que comparan con otros 45, nos dice que no mejora la supervivencia del paciente, que te mejora la supervivencia del injerto, llegan menos a diálisis, pero tienen muchos más eventos cardiovasculares. Sabemos que la primera causa de mortalidad en los pacientes con diabetes tipo 1, y más si tienen enfermedad renal, es la enfermedad cardiovascular. Estos no se morían por eso, con lo cual yo me pregunto cómo puede ser que con características similares hagan tan dispares los resultados, y evidentemente ninguno estaba comparado con un sistema de páncreas artificial híbrido, ¿no? Lo bueno de procrastinar para hacer una sesión es que te aparecen los estudios más recientes. Este es un preprint, este no está aún revisado por pares, está enviado a alguna de las revistas de Lancet, y aquí lo que hacen es hacer una revisión sistemática, un metaanálisis de todos los estudios que compara supervivencia de pacientes sometidos a un trasplante doble, trasplante de páncreas después de riñón, trasplante de riñón aislado, o bien islotes simultáneamente con riñón o islote posterior a riñón. Y este aquí que el que tiene peor supervivencia es el islote, con lo cual uno no acaba de entender cuál es el beneficio o no beneficio de los islotes en este contexto, ¿no? ¿Y cuál es algún problema muy gordo de los islotes? Es que si vemos el Trimeco, necesitaban casi 3 donantes para hacer un islote. Si vemos la experiencia de Edmonton, fijaos que el 50% de la mitad necesita 2 infusiones, significa al menos 2 donantes, y que muchos de ellos, 30-40%, requerirán 3, 4 y hasta 5 infusiones, al menos 5 donantes, en un contexto de escasez de donantes, como ya sabemos, y con la salvedad, o con lo que hemos comentado, nos ha comentado Doctora Tabernero, que cada vez estos pacientes están más sensibilizados, con el mayor riesgo de sensibilización que le añadimos y le ponemos más donantes, ¿no? Nos ha hablado el doctor Ventura de por qué no utilizamos stem cells, células beta derivadas de stem cells. Este estudio nos lo ha mostrado Pedro Ventura. Lo que no nos ha mostrado es esto, que de 14 pacientes que son tipo 1, 43 años de media, sin enfermedad renal de base, tiene una mortalidad del 14%. Yo nunca había visto una mortalidad tan alta en un estudio con diabetes tipo 1 con 43 años de media. Con lo cual, creo que aún estamos lejos de llevarlo a la práctica clínica con tal mortalidad, ¿no? ¿Qué otros problemas tenemos con el islote, ¿no? Que algunas contraindicaciones, según el protocolo que veamos, son alto requerimiento de insulina, obesidad. Hoy en día la diabetes ya no es un paciente delgadito que entra a la consulta y tiene diabetes, sino que tiene el IMC que tiene medio la población. De hecho, en nuestros datos, por ejemplo, el IMC medio de un paciente con diabetes tipo 1 es de sobrepeso 26, 16% tienen obesidad. ¿Y qué hacemos con los pacientes con diabetes tipo 2? Que sabemos que cada vez copan más nuestras valoraciones de páncreas, y que en un contexto americano, que puede ser diferente al nuestro, ya son 1 de cada 4 que recibe un trasplante, ¿no? Incluso tenemos datos de, en este caso es Francia, que como os ha dicho el doctor Ventura, hacen trasplante de islotes, cogieron a 7 pacientes que tenían indicación de islotes, pero que finalmente no se la hicieron, o bien porque el paciente se dijo que no a última hora, o bien porque tenía contraindicaciones. Y lo que hicieron era hacer aleatoriamente, ponerle un sistema de páncreas artificial híbrido, a ver si en estos pacientes que eran candidatos a islotes, esto funcionaba, ¿no? Y realmente funcionaba muy bien, porque cuando lo ponías un páncreas artificial híbrido, de hecho mejoraba 30% el tiempo en rango, entre 70 y 180, mejoraba el tiempo en hipoglucemia, mejoraba el tiempo en hiperglucemia y mejoraba la calidad de vida del paciente, con lo cual el páncreas artificial híbrido, ¿por qué no será una alternativa en un paciente candidato a un trasplante de islotes, ¿no? ¿Y cuál en realidad es la triste realidad del trasplante de islotes? Pongo así entre comillas, ¿no? Si uno va a los datos del que más hace en el mundo casi, Edmonton, ve que en los últimos 20 años ha hecho 255 pacientes, 12, 13 al año, y que solo un 6% son después de riñón, digamos, que sería el prototipo, digamos, de paciente
que ha fallado el injerto pancreático, y como nos ha mostrado el doctor Ventura, tienen 3, ¿no?, que han hecho después que ha fallado el trasplante de páncreas, ¿no? Y esto me interesa mucho porque es un survey que hicieron en el 2020, en el cual preguntaron a centros que habían hecho islotes y los que había activos. Fijaos aquí, este es el acumulado, los rojos son los que habían hecho en algún momento islotes y lo dejaron, los verdes son los que están en activo. En el año 2020 había 44 centros activos que hacían islotes, pero vete aquí cuando le preguntan, ¿pero tú en el 2020 has hecho algún trasplante? 20 y pico %. El 50% de los que mantenían activos realmente hacían un islote en el año en curso que se hacía el de esto. Con lo cual, no sé, esto es la realidad, ¿no? ¿Y por qué apostar por el páncreas artificial híbrido? ¿No? Porque, a diferencia del resto, yo siempre pienso que cuando una cosa funciona, se pone, y de hecho, estos son datos del Registro Nacional Sueco de Diabetes. Ya sabéis que los nórdicos registran muy bien todo, y fijaos cómo ha ido la evolución del páncreas artificial híbrido en este país. En azul son los diferentes sistemas de páncreas artificial. Fijaos que en el 2020 había 1.000 pacientes, 2024 10.000, no tenemos datos de 2025 o 2026, pero uno se puede imaginar que ha subido bastante. Y aquí os voy a mostrar la evidencia que hay de poner un páncreas artificial híbrido a un paciente que ha perdido un injerto pancreático. Y te lo pongo así porque la evidencia es muy similar, no tenemos nada de evidencia, como en cualquier cosa de trasplante de páncreas en general, y cuando uno no tiene evidencia, tira de lo que tiene en casa. Yo voy a mostrar algún paciente nuestro que tenemos para que veáis que realmente puede funcionar esta opción, ¿no? Esta es una mujer de 37 años, se trasplantó doble de riñón y páncreas, rechazó ambos injertos, por un tema de estar hiperinmunizada solo se pudo poner en lista de trasplante de riñón, y volvió evidentemente a su terapia de bomba de insulina múltiples dosis de insulina y sensor. Con este sensor, para los que nos dedicamos a la diabetes, cuando vemos este sensor, lo que hacemos automáticamente es salir de la consulta, llorar y volver a entrar, ¿no? Y el problema principal que tenía esta paciente era que hacía multitud de episodios de hipoglucemia grave, ¿no? No era tanto la hemoglobina, que también era mala, pero sobre todo los episodios de hipoglucemia grave. ¿Qué pasó? Le pusimos un sistema de páncreas artificial híbrido y la verdad es que mejoró ostensiblemente, se quedó con una hemoglobina entre 6,8 y 7,1 y dejó de hacer hipoglucemia grave. ¿Qué otro contexto tenemos que podría ser similar? Pacientes que con tipo 1, con múltiples complicaciones microvasculares, un hombre y una mujer, que por contraindicación vascular solo se pudo hacer un trasplante de riñón, ¿no? Los primeros años, evidentemente, el control fue muy malo, le pusimos un páncreas artificial híbrido, ambos casos sin hipoglucemias graves, hemoglobina alrededor de 6,5 aproximadamente, tiempos en rango de 80, 70 y pico %. ¿A quién de estos 3 le hacía un trasplante de páncreas o un trasplante de islotes? Que levante la mano, por favor. Y ¿qué más pasa con el páncreas artificial híbrido? Que supera mucho de las barreras que tenemos con el resto de tratamientos, ¿no? No hay problema de sensibilización, no hay problemas quirúrgicos, independientemente de riesgo vascular, independientemente del IMC, independientemente de la dosis de insulina. Incluso tenemos ya muchos datos, o datos sólidos, que en pacientes con diabetes tipo 2 estos sistemas funcionan y funcionan muy bien. De hecho, en este metaanálisis mejora la hemoglobina 2 puntos, con lo cual en cualquier escenario se pueden utilizar, ¿no? Y de hecho, ¿cuál es el futuro en el páncreas artificial? De hecho, conseguir sistemas totalmente automatizados, que el paciente ya no tenga que hacer nada, ¿no? Este es uno de los estudios más recientes que hay al respecto, con un sistema de páncreas artificial totalmente automatizado, el paciente no tiene que hacer nada, que mejora la hemoglobina o el sensor respecto al usual care, y que específicamente en aquellos con mal control, con una hemoglobina superior a 8, que son virtualmente todos nuestros pacientes que pierden el páncreas, son aquellos en que funciona mejor, ¿no? Con lo que espero haberos transmitido que el retrasplante de páncreas sí sería la mejor opción, no tengo dudas, en términos de control glucémico, en términos posiblemente de supervivencia del injerto, pero lamentablemente solo lo podemos hacer en pacientes muy, muy seleccionados, como nos ha dicho la doctora Tabernero. Que el trasplante de islotes conceptualmente, y también ha dicho esta palabra, me gusta, Pedro ha dicho conceptualmente, es la opción más atractiva, pero con muchos problemas, sensibilización, donantes, experiencia, que hacen que sea escasamente usada, incluso en los centros con mayor experiencia. Yo siempre lo comparo que es como el futbolista, ¿no? Que dice, este es muy prometedor, tiene 17 años, pero cuando explote y acaba con 35 años jugando en tercera división, y uno piensa, hostia, pues... Y el páncreas artificial híbrido seguramente no es la mejor opción, no estoy diciendo que sea en términos de control glucémico mejor que el páncreas, mejor que el islote, pero supera los inconvenientes, limitaciones que encontramos con las opciones previas, pudiendo indicarse en casi cualquier escenario, y sin duda en cualquier escenario que podamos hacer un páncreas, un islote, podemos poner un sistema híbrido, consiguiendo un adecuado control glucémico, hemoglobina menor a 7 y sin hipoglucemias graves en la gran mayoría de casos.
Muchas gracias por vuestra atención. Sentaros. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Yo creo que si tenemos que calificar de 0 a 10, a ninguno le pondríamos menos de 10. Muchas gracias, sobre todo, no solo por la claridad de las explicaciones, sino por haberos ceñido al tiempo. En la sala, ¿alguna pregunta? Yo antes de la pregunta simplemente quiero decir una cosa que se ha dicho antes y creo que es muy importante. O dos cosas. Primero, Lafferty en los años 60 y algo dijo que el trasplante de islotes iba a ser el futuro, lo que decía Pedro. Y bueno, estamos todavía en el futuro y de esto hace ya 60 años, ¿no? Y en segundo lugar, que hay que medir muy bien lo que es la supervivencia de los injertos pancreáticos de acuerdo a los criterios nuevos de la OPTN, y no que se ha hablado, y yo que llevo muchos años en esto, se hablaba de funcionamiento de páncreas en pacientes que estaban con menos insulina, con antidiabéticos orales y con todo, y eso para un cirujano es un fracaso total. O sea, entonces yo creo que es importante. Bueno, abrimos el de este, Pedro, sí. Hago una pregunta. De los que hacéis trasplante de páncreas, cuando os falla el injerto pancreático, mantiene el injerto renal funcionante, ¿cuántos, más de la mitad de estos pacientes, están con un páncreas artificial híbrido? En Portugal. Así que es futurología también, ¿eh? Esto solo para dar un poco de hincapié, que yo lo escucho, como veis, estas discusiones en el Comité de Páncreas son interesantes, ¿eh? Cada mes. Es que, perdón, pero... es que ya nos lo proponemos para retrasplante, porque los resultados, la verdad, es que son muy peores. Los pacientes son muy peores, son muy más sensibilizados y los resultados son muy peores. Entonces, bueno, si falla el páncreas, los metemos para el páncreas artificial híbrido, sí. Los proponemos. Bueno, están propuestos todos. El problema es la atribución del aparato del páncreas artificial híbrido. Pero es así. Sí. Todos para ahí. Puedo contestarte, ¿no, Pedro? Sí. ¿Los nuestros? No has levantado la mano. Los nuestros, no, porque lamentablemente es un tema puramente económico. Claro. O sea, pero es económico, pero se puede solventar. Lo del retrasplante, que el acto quirúrgico no son tributarios porque convenimos que no son tributarios, no es por un tema económico, y los islotes no es por un tema económico, con lo cual el motivo por el cual no ponemos más páncreas artificial es pura y exclusivamente económico, y eso es, entre comillas, más fácilmente superable que las otras dos opciones, que o bien por riesgo quirúrgico o bien porque no lo tenemos disponible, es mucho más difícil de hacer. Pero yo creo que esto cambiará porque, de hecho, en cualquier guía clínica, todo paciente con diabetes tipo 1 debería ir con un sistema de páncreas artificial híbrido, y si no se ponen más es pura y exclusivamente por un tema económico, y por eso tenemos que luchar para ello. Pues si estamos convencidos de ello, yo creo que es mucho más fácil que cualquiera de las otras opciones, sabiendo que igual no es lo tan potente a nivel de glucemia, ¿eh? Allí. Sí. Bueno, muchas gracias por la claridad de lo que habéis expuesto, pero yo tengo una duda, y la duda también es la calidad de vida. ¿Qué calidad de vida tiene un paciente con un páncreas artificial en comparación con un paciente a que se le puede hacer un retrasplante de páncreas, que ya tiene inmunosupresión por su trasplante renal, que eso no le va a variar para nada, y que el seguimiento que va a hacer es el mismo que va a hacer para el trasplante renal? Entonces, en cuestión de costes también, una justificación de la diálisis en su momento era que el trasplante renal era más barato, coste efectivo, ¿no? Y que además le da más calidad de vida al paciente. No sé yo si este debate se ha establecido, y si hay que preguntar al paciente, si el paciente se le pudiera hacer un retrasplante, ¿qué preferiría? ¿Tener el páncreas artificial o un retrasplante? Yo no tengo ninguna duda. Yo, si un paciente, si en el comité convenimos que se puede trasplantar de páncreas, adelante. O sea, yo no tengo ninguna duda. O sea, soy endocrino, quiero decir, y pongo el sistema híbrido, pero si se puede hacer el retrasplante, no tengo ninguna duda que sería la mejor opción, y así lo he puesto. El problema es que muchos de ellos, la mayoría no se podrán hacer, lamentablemente, y por eso tenemos que buscar otra alternativa. Pero si se pudiera hacer, sin duda, tanto el paciente como médico, como cualquiera que estamos aquí, yo creo que no coincidimos que la mejor opción es el trasplante de páncreas, si se pudiera hacer, pero que este sí es muy sí, porque la mayoría no se van a poder hacer. Sí, ahí, por favor, ahí.
yo quiero insistir que el paciente que ha llevado un páncreas quiere otro páncreas. ¿Por qué? Porque ya lo he vivido. Lleva 10 años con su páncreas funcionando la mar de bien, hace un rechazo crónico, lo pierde, su riñón le funciona y pide otro páncreas. No pide otra cosa, porque su calidad de vida, como han comentado, es fantástica. Y yo creo que hay que ofrecérselo, por poco que podamos, porque es lo que el paciente pide. De todas formas, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. O sea, yo como cirujano creo que es muy importante distinguir lo que es un retrasplante agudo de un retrasplante crónico. No tiene nada que ver, ni quirúrgicamente, ni inmunológicamente, ni como enfermo. No tiene nada que ver el retrasplante. Entonces, un retrasplante agudo, seguro que va a ser mucha mejor opción el retrasplante crónico. Pero yo creo que Antonio Jesús ha puesto algo muy claro, y es que el enfermo que pierde un injerto a los 10, 15 años, pues tiene 60 y tantos, tiene peor lecho vascular, tienes que buscar, si tienes que quitar el páncreas anterior y colocar el nuevo páncreas, depende de qué tipo de técnicas haya hecho. O sea, indudablemente que el enfermo lo pida, lógico, pero yo creo que el escenario es diferente si es un retrasplante agudo o si es un retrasplante crónico. Si es un retrasplante crónico y tiene lecho vascular, indudablemente, hoy por hoy, el trasplante de páncreas de glándula completa es la mejor opción, pero no siempre es así, ¿no? Sí, pero yo he hablado de pacientes que trasplantamos con 25 años y que a los 40 años han perdido ese injerto. No hablo de pacientes con 65 años. Son pacientes seleccionados, pero si un paciente de 25 años ha vivido durante 15 20 años con su injerto pancreático y ahora le ha fallado por rechazo crónico, hay que ofrecerle un segundo trasplante. De acuerdo que hay limitaciones vasculares, pero hay que intentar adaptarnos a ellas. Si es imposible, pero muchas veces donde es imposible se pueden hacer cosas que realmente sea posible. Y creo que hay que intentar ofrecérselo. No, sí, está claro. Yo creo que sí, que hay que intentarlo. El problema está que ese enfermo de 40 años lleva 15 años tomando una inmunosupresión que le aumenta el riesgo cardiovascular. Y ha puesto peso, ha ganado peso. O sea, es 40 años, pero no son 40 años fit. Son 40 años de 15 años de inmunosupresión. No, es así. O sea, ojalá sea enfermo fit, lecho vascular bueno, tiene sitio para colocar el trasplante. A ver, el retrasplante pancreático, indudablemente, es una opción en la que... Y el enfermo tiene que saber dónde se mete. Cuidado, porque el enfermo lo pide, pero hay que decirle que no es lo mismo el trasplante simultáneo de páncreas-riñón que se le hizo hace 15 años al retrasplante ahora, o sea, 15 años después. Hay que informarlo muy bien, porque el enfermo pide, pero yo creo que hay que informarlo. Bueno, muchas gracias a la mesa porque realmente muy constructiva y muy enriquecedora. Yo creo que los mensajes es reforzar lo mismo. En el retrasplante, igual que en la primera indicación del trasplante, hay que seleccionar muy bien e individualizar el candidato. El inmediato, el primer trimestre, evidentemente, está claro que es la mejor opción. El intermedio, tengo muchas reservas, porque en mi experiencia, abandonos de medicación, no debida adherencia, y por tanto poca confianza me ofrece el volver a plantearlo. Pero es que ese tampoco va a tener adherencia con el páncreas artificial. Y Antonio lo sabe que estos muchas veces son candidatos que de qué manera se manejan con los catéteres, con el sensor y demás. Y el crónico, o tenemos el hándicap de la edad, que ya nos hemos pasado de largo, o sea, las dificultades técnicas cuando se lo planteamos y lo miran los compañeros de cirugía, dicen, es que a ver dónde meto yo el órgano, ¿qué hago? ¿Me voy para arriba, me voy para abajo, quito el antiguo? Entonces, al final es individualizar en cada uno de los casos y muy difícil sentar una única indicación para el retrasplante. ¿Que las stem cell capsuladas puede ser una opción? Ojalá. Pero yo creo que lo dije ayer, yo hice mi tesis doctoral de esto y creí que iba a curar porque curaba los ratones, en las personas nunca se han curado, ¿no? Entonces hay que ser optimistas, pero hay que individualizar siempre. Hay escenarios distintos y el enfermo tiene la última palabra. El enfermo pide el trasplante de páncreas, pero yo hay enfermos que tengo delante y digo, pero macho, si no tengo ninguna duda de que te has estado 3 meses sin inmunosupresión, ¿cómo te voy a ofrecer otro trasplante de páncreas? Claro. Y después hay casos muy particulares, muy individuales, pacientes trasplantados de páncreas después de trasplantados de riñón que pierden el páncreas y sobre todo por un evento catastrófico que casi pierden la vida, por una hemorragia masiva,
pierden el páncreas y luego tú le ofreces un nuevo páncreas y lo primero que dicen es no. Entonces, ¿qué opciones tenemos en ellos? Pues bueno, pues hace unos cuantos años no había ninguna de estas dos opciones nuevas, de tanto de islotes como del páncreas artificial. Ahora yo creo que disponemos y todos tenemos que evaluar con el paciente cuál sería la mejor opción. Problemas técnicos probablemente pues no sea la mejor opción para el retrasplante. Problemas psicológicos pues habrá que entenderlos por el miedo al nuevo retrasplante. Y luego me gustaría hacer una pregunta a Guadalupe, que aparte de la impresionante intervención que hizo, es cuando observamos la peor supervivencia en el paciente de páncreas after kidney, ahí se meten todos los páncreas after kidney. ¿Cuántos páncreas after kidney son retrasplantes? ¿Podría? Es que es muy difícil encontrarlo. Es que es lo que dije al principio. Están todos los datos mezclados y cuando te lees los artículos no te dice páncreas after kidney, pero no sabes si es un vivo y un páncreas después, no sabes si es un retrasplante. Con lo cual puse un artículo que tenía 52 retrasplantes que encima eran 30, me parece que eran doble, o sea, era SPK, con lo cual es por definición más supervivencia. Con lo cual la evidencia es limitada y a lo mejor deberíamos de registrarlo, ¿no? Porque es muy complicado, no te sé contestar porque no lo he encontrado. Creo que Natalia Polanco quería hacer una pregunta. Me anticipé. Además que sí. Sí, quería aprovechando, muchísimas gracias, de verdad que habéis estado estupendos. Preguntaros, ¿alguno tenéis experiencia en el retrasplante cuando la pérdida del primer páncreas es por recidiva de la diabetes? No sé si alguno tenéis experiencia que hacéis con estos pacientes. Contesto yo porque tengo el micrófono. Nosotros los 10 trasplantes, los que he presentado, todos fueron por trasplantectomía, o sea que se había perdido el acto quirúrgico. De momento tenemos uno que estamos ahí dudando si retrasplantar, que estábamos hablando ahora de alguna de estas cosas, pero que todavía no hemos decidido qué vamos a hacer con él, porque ya tiene 54 años. Bueno, pues todo lo que se ha estado hablando en la mesa y nosotros, la serie pequeñita que he presentado, han sido todo por trasplantectomías por problemas quirúrgicos al principio. Nosotros tenemos uno con antigaz positivo, sí. Después de una infección intestinal, perdió el injerto pancreático y está en lista de espera del nuevo páncreas. Sí. Nosotros sí que hicimos en 4 pacientes retransplantes. Hubo una de ellas que tuvo una recidiva de la diabetes en su segundo injerto pancreático, curiosamente al mismo tiempo. 7 años. 7 años exactamente. Una fue 7 años y 10 meses, la otra fue 7 años y 2 meses o algo así. Fue casi clavado. Y los otros no, de momento funcionan, pero estamos llegando al punto del primero y estamos sufriendo. Obviamente en esto la estrategia de inmunosupresión ha sido un poco más elevada. No he retirado corticoides obviamente en estos casos y he mantenido los tacro no tanto 5 o 6 y más bien alrededor de 7 o 8. Si esto va a tener algún efecto no tengo ni idea. Para aportar la experiencia de Córdoba, nosotros hemos tenido varios casos de recidiva. Uno de ellos, que fue de los primeros, recidivó en el segundo injerto también. Y entonces hemos decidido que, bueno, cuando hay una recidiva de la enfermedad, sobre todo si es relativamente precoz, ¿no? En el segundo año, pues no retrasplantar a estos pacientes, porque la posibilidad de una recidiva es relativamente alta. No hay nada. Yo creo que la curiosidad, Alberto, de la recidiva precoz igual es por la inducción. El que al final te prisumabas en TCD3. Al final, si haces la linfodeplección en el post-trasplante inmediato, probablemente lo que estamos haciendo es retrasando el riesgo de recidiva también. Quizá como vosotros usáis Basiliximab, ¿no? Sí. De inducción. Quizá el hecho de que la recidiva precoz puede tener un efecto en esto. Nosotros, sí, al usar timoglobulina en inducción, probablemente terminamos retrasando un poco lo que es la recidiva. No, lo que sí es importante en estos casos es si se puede hacer biopsia pancreática, porque muchas veces no sabes cuál ha sido el motivo del fracaso, ¿no? Entonces, este caso que comento sí que se hizo biopsia y tenía una pérdida de células beta sin afectar para nada el resto del parénquima. Alejandro, sí. Yo creo que cuando la recidiva autoinmune de la diabetes está comprobada con una elevación nueva de autoanticuerpos, ¿no?
Hablábamos ayer de la utilidad en la monitorización de los anticuerpos frente al páncreas. Cuando está comprobado que reciba los anticuerpos y además haces una biopsia que es compatible con recibir autoinmune de diabetes, nosotros tenemos 2 casos así y no hemos indicado retrasplante, porque creemos que la posibilidad de una nueva recidiva en un retrasplante pues es elevadísima y creemos que las posibilidades de éxito son muy bajas. Hasta ahora, lo que yo revisé en la literatura, no hay ningún dato que apoye al retrasplante en la recidiva autoinmune de la diabetes, pero no sé si sabéis algo más que nos podáis ayudar. Pero tampoco es lo contrario, ¿no? El problema es que no tenemos ninguna evidencia de una cosa ni otra. Y, de hecho, en algunos artículos de referencia decían intentar retrasplantarlo, sobre todo si esa recidiva es tardía, por el beneficio que le puedes aportar. Pero tampoco hay ninguna evidencia científica que lo corrobore, ¿no? Entonces, simplemente es una opinión y otra opinión. Bien, yo creo que ya vamos a terminar. Muchísimas gracias a los ponentes por las maravillosas presentaciones y muchísimas a vosotros por acudir. Qué bien estuviste. Oye, qué bien, impresionante. Me gustó un montón. Muy bien, fenomenal. Sí, Colin, hostia.